A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Saludos amigos y amigas, gracias por estar en la sintonía de este espacio de análisis del Directo al Grano que transmitimos a través de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. El proceso de elección del fiscal general y adjunto es el tema que este día vamos a tratar, porque nos interesa saber cuál es la importancia de esta elección, en qué contexto se da, si hay expectativas o no, y si ya se está negociando o confeccionando un fiscal general en Honduras. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña el analista Julio Raudales, expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Gracias, doctor, por acompañarnos a esta hora en este espacio de análisis del Directo al Grano. Bienvenido. Muchas gracias y muy buenas tengan todos. Es un gusto estar con ustedes acá en este espacio de Directo al Grano y poder compartir sobre temas de interés para nuestro país, como es este de la elección del nuevo fiscal y fiscal adjunto del Ministerio Público, ¿no? Para comenzar, queremos saber cuál es la importancia de esta elección y especialmente por el contexto que se está viviendo y especialmente las situaciones que ha venido viviendo el Ministerio Público. ¿Cuál podríamos decir que es la importancia? Bueno, mira, yo creo que es importante fijar quizás algunos antecedentes. Primero, que el Ministerio Público inició en el año 1994, es decir, que ya tenemos sobre 30 años de tener un Ministerio Público en el país. Antes no existía este recurso, este poder, digamos, porque en muchos países o en muchos otros ámbitos el Ministerio Público es considerado el organismo que persigue y que investiga los delitos en un país y son un poder aparte, se consideran como un poder constitucional. De hecho, en Honduras es un organismo que está instituido en la Constitución de la República junto con los otros tres poderes del Estado, el poder electoral también y el Tribunal Superior de Cuentas. Hay que recordar también que hasta el año 2001, en que se hizo una reforma constitucional en el país, este órgano era elegido por los diputados directamente. Ellos mismos hacían la propuesta, los diputados de las distintas bancadas, que en aquel tiempo hay que recordar solo habían 5 partidos en Honduras, pero 2 partidos hegemónicos que gobernaron o que han gobernado el país durante más de 100 años, y eran ellos los que se turnaban entonces generalmente la elección del fiscal y fiscal general adjunto, repartiéndose, la verdad. O sea, si había un partido mayoritario, una bancada mayoritaria, por ejemplo, del Partido Liberal, como sucedió en el año 1994, entonces, en que había ganado las elecciones el doctor Carlos Roberto Reina y el Partido Liberal estaba en el poder, entonces se eligió a un miembro de ese partido como fiscal general y a un miembro del partido opositor o del partido más grande de oposición en este caso, que era el Partido Nacional, como fiscal general adjunto por un término de 5 años. Este fue, hay que recordar, el primero de ellos fue el señor Edmundo Orellana Mercado. Luego, a partir del 2001, cuando se configuró una serie de reformas constitucionales que abarcaron desde la elección en papeleta separada y el cambio de organismos, digamos, por ejemplo, que se creó el Tribunal Superior de Cuentas y se eliminó la Contraloría General de la República y la oficina una oficina que también, la Oficina de Probidad Administrativa, pero además de eso hay que recordar que se cambió la forma de elección de la Corte Suprema de Justicia, que hasta entonces tenía 7 magistrados y de ahí en adelante ahora tiene 15 magistrados, y se estableció una forma especial de elección de esta Corte a través de un proceso de ciudadanización también
al mismo tiempo se creó un nuevo proceso de elección del fiscal y fiscal adjunto a través también de esta iniciativa ciudadana, la cual ya no entra directamente a propuesta de los diputados del Congreso Nacional, sino que es una propuesta de un grupo, de una junta proponente, valga la redundancia, ¿verdad? Una junta proponente de ciudadanos que esté integrada por un miembro del Poder Judicial, el defensor del pueblo, es decir, el comisionado de los derechos humanos, un miembro de las universidades privadas, un miembro de la Universidad Autónoma de Honduras, un representante de la Universidad Nacional Autónoma, un representante del Colegio de Abogados y un representante de la Corte Suprema, perdón, de la sociedad civil, más el presidente de la Corte Suprema de Justicia que preside esta junta. Así está puesto ahora. Hay que reconocer también que a lo largo de la existencia de este nuevo mecanismo de elección, el mismo no ha hecho más que desacreditarse, ¿verdad? Porque lo que ha sucedido es que siempre los políticos atropellan la voluntad de este Consejo Ciudadano, que generalmente sucumbe a las presiones políticas y que presentan entonces un quinteto, una lista de 5 candidatos entre los que se proponen o los que se autoproponen, y ellos van al Congreso Nacional y ahí se eligen, y lo que ha sucedido es lo de siempre. A lo largo de las elecciones, de las últimas elecciones de la Fiscalía, que en esta lista ya van los 2 candidatos que han propuesto los partidos políticos hegemónicos, el Partido Liberal y el Partido Nacional, y se elige el que ellos acuerdan ahí dentro del Congreso. Así es que, para ponértelo en forma resumida, muy poco se ha ganado con el hecho de tener esta nueva modalidad, y creo que el colmo de los colmos llegó en la última elección, en la cual el fiscal que había señalado o que había bendecido, digamos, el presidente de la República, en aquel momento Juan Orlando Hernández, ni siquiera se presentó, ni siquiera se candidateó, no puso su nombre en la lista de posibles personas y por lo tanto no iba en la lista de 5 que llegaron al Congreso Nacional, y sin embargo, a voluntad del presidente de la República, y como teníamos un Congreso muy obsecuente con el presidente de aquel entonces, el doctor Mauricio Oliva, y su junta directiva eran muy obsecuentes, pues pusieron el nombre del actual fiscal, el señor Chinchilla, que ya era fiscal y que buscó la reelección, me parece que de una forma muy vergonzosa se llegó a tener este fiscal que ha permanecido pues silenciado los últimos 5 años, que no ha perseguido ningún tipo de delito, sobre todo los de corrupción, de narcotráfico y todo lo demás, y hemos tenido una fiscalía o un ministerio público muy anodino, muy inexistente, ¿verdad? Doctor, y con esto que usted menciona, bueno, a partir del 2001, las reformas que se realizaron y ahora se hace la elección a través de esta junta proponente. ¿Cómo funciona esta junta? Porque venimos recientemente de escuchar y ver cómo funcionó la junta nominadora para elegir a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo es el funcionamiento de la junta proponente? Esta es una muy buena pregunta porque no hay una metodología definida. Hasta donde yo entiendo, no ha habido en las elecciones anteriores de fiscal una metodología definida, como tampoco la había para el tema de la Corte Suprema de Justicia, sino que la misma junta nominadora, en el caso de la Corte, definía una metodología ad hoc para poder sacar la lista de 45 candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Ya para esta elección, la junta nominadora obedecía a los criterios y mandatos de una ley que se estableció, una ley orgánica de esa junta nominadora, ¿verdad?, que definía cuál iba a ser el método y cuáles iban a ser los pasos que se darían para que los candidatos que se autopropusieran fueran calificados. Incluso se estableció el tema de la matriz de calificaciones dentro de la misma ley, para darle menor discrecionalidad a los miembros de la junta nominadora. Vale la pena también decir que sirvió de muy poco desde mi perspectiva, ¿verdad? Y tengo que ser muy crítico en esto. La verdad es que, más allá de que la junta nominadora hizo un buen esfuerzo para evitar
sucumbir a las presiones políticas. Al final vimos que la Corte Suprema de Justicia se eligió utilizando criterios totalmente políticos, de una repartición vergonzosa, en donde con el mayor de los descaros y con el mayor de los cinismos, las bancadas de los distintos partidos, sobre todo de los tres partidos mayoritarios, hablo del Partido Libertad y Refundación, que es el que más diputados tiene, el Partido Nacional, que es el segundo lugar, y el Partido Liberal, que es el tercer lugar, se repartieron el pastel en una correlación de fuerzas, dependiendo del número de diputados que tengan, de tal manera que al final, repito, sin ninguna vergüenza y con el mayor de los descaros, dijeron, bueno, le tocan 6, creo, al Partido Libertad y Refundación, 4 al partido, o 5 al Partido Nacional, no recuerdo, 7 al Partido Libertad y Refundación y 5 al Partido Nacional, y el resto, 3 creo que eran al Partido Liberal, para completar los 15. Entiendo que así fue la cosa. Y desoyeron absolutamente el criterio de calificación que ordenó la Junta Nominadora. Así es que yo esperaría que en esta ocasión pudiésemos buscar los miembros de la Junta Proponente para elegir al fiscal del Ministerio Público, al fiscal general y fiscal adjunto, algún mecanismo que permita blindar de la politización y partidización estos elementos. Yo recuerdo también, y está muy fresco en la memoria todavía de los hondureños, que cuando se estaba discutiendo la famosa ley de la Junta Nominadora de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Edmundo Orellana propuso algunos mecanismos que permitían blindar esto de la política, de la partidización, pero estos criterios fueron desatendidos por los diputados, quienes al final hicieron lo que les dio la gana, ¿no? Sí, ahora estamos prácticamente ya en el mes de junio y apenas se ha conformado esta junta proponentes. Y sabemos que una de las críticas, doctor, en este proceso de selección a dirigir, a quienes van a dirigir la Fiscalía hondureña, es que se contará con poco tiempo para hacerlo. El fiscal general y adjunto deben terminar sus funciones el próximo 1 de septiembre. En este poco tiempo, ¿cuál debería de ser la prioridad de esta junta proponentes que se acaba de conformar? Bueno, estamos más o menos bien de tiempo porque todavía falta una semana para que termine el mes de mayo, y tendríamos entonces el mes de junio y julio y agosto todavía, junio, julio y agosto, 90 días para poder tener lista para poder enviar la lista que sería, yo creo, no he conversado todavía con la Junta Proponente, no nos han convocado, supongo que están esperando a que se integre el representante de la sociedad civil para ello, pero tenemos ya anunciaron las asociaciones de sociedad civil que van a tener su asamblea el día viernes. Entonces yo esperaría que la próxima semana ya pudiésemos iniciar nuestro trabajo como Junta Proponente, y la idea sería entregar por unos cuantos días antes, así como se hizo con la Corte Suprema, la lista para que digamos los diputados puedan tener el espacio y reflexionar sobre quiénes de los 5 candidatos que nosotros propongamos en la Junta Nominadora o en la Junta Proponente sean los más adecuados para ser fiscal general y fiscal general adjunto, ¿no? ¿Con qué tiempo de anticipación deben de presentar ese listado? No hay nada. Es que eso es una diferencia también. Para este tema de la Junta Proponente de la Fiscalía no hay una ley. Entonces eso lo vamos a definir nosotros, supongo yo, en conjunto, ¿no? Bueno, Lo mismo que la metodología de selección. sí, y algunos sectores también, doctor, han manifestado que preocupa la pérdida de confianza. Ya usted nos hablaba un poco sobre lo que nos tocó vivir en el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia, que al final se colocó a quienes tenían cuello político, como popularmente expresa la ciudadanía hondureña, y no a las personas que recibieron una mejor calificación por parte de la Junta Nominadora. Sí, En así este es. nuevo proceso que es importante, ¿qué se debería de hacer para no repetir esos mismos vicios? Pues yo pienso que es un asunto que depende mucho de la voluntad que tengamos nosotros de continuar en el proceso, si asumimos
o si percibimos que las cosas se están yendo por otro lado. Tenemos que buscar una metodología que sea lo suficientemente estricta, rigurosa, que evite la discrecionalidad tanto de nosotros, pero también que evite que vaya a haber mayor discrecionalidad por parte de los diputados del Congreso. Nosotros tenemos esa libertad, así que, por ejemplo, podemos, digo yo, buscar una forma de evitar o de descifrar si alguno de los candidatos es una persona obsecuente con algún partido político, ¿verdad? Habemos una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas acá en el país que no tenemos partido político, que no tenemos simpatía por ninguno y que por lo tanto no tenemos tampoco, no le debemos obediencia a ningún partido político, ni tenemos compromiso con nadie, políticamente hablando. Entonces, en ese sentido, creo que podemos asumir que debería de haber por lo menos 5 notarios, abogados y notarios del país que cumplan, que tengan los conocimientos adecuados, que tengan la experiencia necesaria y que además no obedezcan a ningún criterio de partido político. Si nosotros logramos mandar al Congreso Nacional 5 personas con este perfil, creo que estaremos haciendo un gran trabajo para la ciudadanía hondureña. ¿Tiene presente, abogado? Tiene presente, bueno, yo licenciado, no soy abogado, sí. Tiene presente, licenciado, ¿cuáles son los requisitos para ser fiscal, para ser candidato a fiscal general y fiscal adjunto? Son requisitos bastante más acotados que los de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Básicamente ser hondureño, creo que ser mayor de 30 años, no tener ningún asunto legal pendiente, ser abogado y notario, ¿no? Básicamente esos son los requisitos. La Constitución en eso es bastante más abierta. Yo pienso que deberían de ser personas ligadas al derecho penal, ¿no? Especialistas en derecho penal, porque a lo largo de la historia de la Fiscalía creo que no hemos tenido ni un solo fiscal que sea especialista en derecho penal, y hay que recordar que la materia de especialidad de este organismo es justamente el derecho penal, o la persecución del crimen, del delito. Entonces debería de ser gente entendida en derecho penal, ¿verdad? En mi mundo ideal y perfecto debería de ser un tema de carrera. O sea que debería de emerger, así como en las Fuerzas Armadas, usted no se imaginaría que pusieran de jefe del Estado Mayor Conjunto a alguien que no sea militar, o a alguien que no haya hecho la carrera militar, o que pusieran de jefe del Estado Mayor Conjunto a una persona que tiene el grado de teniente nada más y que no ha llegado a ser ni coronel ni general, ¿no? Lo que se acostumbra es que sea una persona con el grado máximo en esa institución, que tenga las características de mando y la experiencia necesaria. Pues yo en mi mundo ideal debería ser uno de los fiscales de carrera que hay ahí en el Ministerio Público, que son excelentes profesionales, pero ya ve que por asuntos de política no es así. La ley y la misma Constitución de la República es muy laxa y permite que cualquier abogado, aunque sea civilista, aunque sea abogado de familia, aunque sea abogado de marcas, ¿verdad? O de derecho laboral, pueda ser el fiscal general y el fiscal general adjunto. Eso me parece que es un desaguisado, pero eso es lo que dice la Constitución y lo que dice la ley, y tenemos que pues elegir entre los mejores profesionales que tengan el perfil adecuado. Sin embargo, repito, creo que como junta nominadora o junta proponente en este caso, podemos definir una metodología que permita que haya una selección más basada en méritos profesionales que tengan que ver con el trabajo que se hace en la Fiscalía. Nos interesa, sí, nos interesa eso que manifiesta, porque si bien es cierto, varios cumplen con esos requisitos para aspirar a ser fiscal general y adjunto, pero ¿qué mecanismo sería el indicado o metodología, como lo menciona, para identificar a los 5 mejores que se deben de presentar ante el Congreso Nacional? Yo creo que debe ser una metodología muy rigurosa, repito, en donde prime fundamentalmente los méritos profesionales y los méritos morales, éticos de la persona. Es decir, puede ser un gran penalista, un doctor en derecho penal con 20, 30 años de experiencia como fiscal especial o fiscal del Ministerio Público y con altas calificaciones,
pero si es una persona que ha sido descubierta en actos de corrupción o actos reñidos con el buen comportamiento público, me parece que no debería ser considerado. Todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta. Pero yo digo que es preferible tener gente especialista en derecho penal, gente que tenga experiencia en el trabajo penal, ¿verdad?, y la persecución del delito, que además cumpla con estas condiciones morales y éticas, ¿no? Sí, nos queda sonando eso de la acción penal porque contarle a los amigos y amigas que la figura de la fiscalía tiene rango constitucional y es la única instancia que tiene la acción penal. ¿Qué significaría para un país como Honduras que llegara a ocupar el cargo de fiscal general y adjunto una persona que no llegue por compromisos políticos como históricamente hemos visto? Sí, es correcto, pero hay países, fíjese, en los que el fiscal general es una figura prácticamente sagrada. Usted lo acaba de ver hace poquito en Colombia. ¿Se acuerda? Hace poquito circuló un video en donde el fiscal general del Ministerio Público colombiano se le puso enfrente de cara al presidente Petro, ¿verdad?, que había querido amenazarlo y cohibirlo, ¿verdad? Y él le dijo, usted no es mi jefe, señor, discúlpeme, ¿verdad? Aquí yo actúo en base a mis principios y en base a lo que yo creo. Entonces, hay países, y Colombia es un buen ejemplo, pero también hay otros. Recuerde usted también cómo no recuerdo, el fiscal argentino que asesinaron, que denunció la persecución de la que estaba siendo objeto por parte del gobierno de la presidenta Cristina Kirchner, y que justamente apareció muerto unos días después, y que por cierto nunca han juzgado a la presidenta Kirchner por ese delito, ¿verdad? Pero hay países en los cuales hay una mayor independencia por parte de este tipo de funcionarios, y ojalá que en Honduras lleguemos a tener uno así, ¿no? Sí, ¿y qué garantías podría tener la población de que el Congreso Nacional en esta ocasión, que le ha tocado elecciones importantes como la Corte y ahora el fiscal, no haga lo mismo que hizo el anterior a elegir a una persona, como lo mencionaba usted, que ni siquiera estaba en la lista? Pues mire, yo no me voy a quedar callado, ¿verdad? Yo asumí este reto por parte de las universidades privadas bajo la condición de que tengo la total libertad de acción y de decisión sobre mi conciencia, ¿verdad? Sobre quién debería de ser la persona mejor calificada para asumir un cargo como este. Espero que mis colegas, los otros 6 miembros de la Junta Proponente vengan, y estoy seguro que así será, vengan con ese mismo compromiso, ¿no? De ahí en adelante, si nosotros les sabemos cerrar las puertas adecuadamente al Congreso Nacional y les entregamos una lista de 5 personas que tengan calificaciones adecuadas y que no tengan compromiso político, va a ser muy difícil para los diputados tomar una decisión distinta a la que ordena la Constitución de la República y la ley, ¿no? Una pregunta obligatoria, doctor. ¿Está negociado ya el nuevo fiscal? Yo espero que no, si no, no voy a aceptar el puesto, ¿no? Ahora bien, ¿qué opina usted de la posibilidad de tener 2 fiscales adjuntos? Eso no sé la Constitución de la República, así es que es imposible. Ahora también, y ya para ir cerrando este espacio, en el reciente sondeo de opinión pública publicado por el ERIC, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, la ciudadanía calificó con una nota del 3.9 a los actuales fiscales del Ministerio Público durante sus 5 años de gestión. ¿Qué desafío supone este dato para los responsables de elegir tanto a los candidatos como a las nuevas autoridades del Ministerio Público? Mire, el Ministerio Público, así como la Corte Suprema de Justicia, son, yo diría, la variable más importante, casi como los poderes que pueden definir si un país camina bien o camina mal, ¿verdad?, más allá del poder legislativo y el poder ejecutivo. Para mí, la Corte Suprema, sobre todo, el Poder Judicial, es clave en esto y debe acompañarse con un Ministerio Público con un compromiso muy acendrado con la verdad y con la persecución del delito de forma adecuada. A la par de la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público, ¿qué desafíos tiene esta institución especialmente para fortalecer su función,
para lo Mire, que fue creado. he tenido la experiencia de conocer a varios amigos y amigas y tener varios amigos y amigas en el seno del Ministerio Público que tienen carrera de fiscales y tengo el mayor de los respetos por ello. Sucede más o menos lo mismo que pasa con el Banco Central. Yo tengo una gran cantidad de colegas, yo soy economista y tengo una gran cantidad de colegas, amigos míos del Banco Central que son de los mejores profesionales que hay en su rama. Lamentablemente, cuando se elige a un presidente del Banco Central por asuntos políticos, de nada sirve tener el mejor equipo. Lo mismo pasa con la fiscalía. Usted puede tener un gran equipo que con mucha formación y con mucho compromiso, pero si usted no tiene fiscal y fiscal general adjunto con el mismo grado de compromiso que estos profesionales, va a ser muy difícil que la cosa camine. Así es que es bien importante esta elección y debemos de asumir su trabajo, el trabajo que nos corresponde como Junta Proponente con la mayor responsabilidad posible. Agradecemos mucho que nos haya acompañado en este espacio y le aseguramos que desde Radio Progreso, desde la Asociación de Medios Católicos de Honduras, vamos a estar consultándole siempre porque estaremos pendientes de ese trabajo que realice la Junta de Proponentes. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Y gracias a ustedes también, amigos y amigas, que han estado en nuestra sintonía. Nos encontramos en una próxima ocasión. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.